Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Lisandro? César, Buenas noches. Marlon, Hugo. Estamos acá admitiendo a los compañeros a la clase webinar. Un poquito de paciencia, porfa. Ok. Vamos a repasar. Estamos en la semana 2, ¿no? Seguimos hablando de lo que es el principio del riesgo y el seguro. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Claudia? ¿Sí? Buenas noches a todos. Buenas noches, Cintia. Ok, hoy, esta semana nos seguimos hablando de lo que es el tema de la introducción al seguro, ¿no? Esta semana tenemos cafetería virtual, tenemos foro de discusión, tenemos la asignación y tenemos una reflexión, ¿no? Para la asignación, ya saben que siempre a veces se les da un recurso. Voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan tomar nota de lo que les estoy explicando, ¿ya? En esta semana, que es la semana 2, tenemos, ¿no? Módulo de principios de riesgo y el seguro, parte 2. Tenemos la primera tarea, que es la cafetería virtual, ¿no? Pero primero tenemos los recursos. AVIS le proporciona recurso Introducción al Seguro. También tienen una reseña histórica y terminología de seguros, ¿no? Entonces, las tareas son cafetería virtual, que está en moradito, el foro de discusión, que también está en morado, ¿no? Luego tenemos la asignación, pero para desarrollar esta asignación tenemos este documento que se llama A02, semana 02, actitud ante el riesgo. Y por último tenemos lo que es la reflexión, ¿no? En cuanto a tareas. Y tienen ustedes el control de lectura, que lo tienen que efectuar todos los fines de semana, ¿no? Y aquí está la ponderación, cómo van los porcentajes. Perdón que te corte. Desaparece el control de lectura, ¿no? Cuando no lo haces. ¿Perdón? O sea, no es que se puede hacer, es solo hasta el domingo y de ahí se desactiva, ¿no es cierto? Porque en verdad no pude hacerlo y ahora Claro. quise entrar y ya no estaba. Se Claro, activa en porque ya, automático. sí, Ya. tiene un tiempo, ¿no? Pero aquellos que no han podido dar Ya, control ok. de lectura, me escriben por el interno, o sea, de su mismo WhatsApp, Ya. me mandan un correo, ¿no? O un aviso, una Ok. comunicación WhatsApp, y me piden habilitar el control de lectura de la semana 1. Entonces yo hago la gestión interna y yo les digo, ok, ya está habilitado, pero tienen ustedes que esa tarea que está pendiente del control de lectura, desarrollarla a la brevedad posible porque máximo queda abierta por un día, ¿ya? Ok, entonces el sistema de ponderación, ¿no? De las notas, tenemos acá cafetería, que es CAF 02, ya es la segunda semana, DIS, el foro de discusión 02, ASI 02, que es la asignación, REF, es la reflexión 02, EVA 02, que es el control de lectura, ¿no? Entonces, en la cafetería, el puntaje máximo es 12 puntos, en el foro de discusión el puntaje máximo es 24, en la asignación también es 24, en la reflexión es 20, y en la evaluación o control de lectura también es 20. Todo está sobre 100 puntos, ¿no? Obviamente se va sumando el puntaje que se saca en cada tarea, ¿no? Y al final tienen ustedes un ponderado total, ¿ya? ¿Ok? Vuelvo a repetir, está prohibido copiar de la internet. No sean como César Acuña,
¿ya? Que dice que copia, pero él no copia, él plagia, ¿no? Y también, por favor, aquellos que ven de repente en el foro o en la cafetería virtual, ven que sus compañeros ya trataron sobre un tema, por favor no vuelvan a tratar, porque me ha pasado en otros cursos, otras certificaciones, que por ejemplo, hable usted del seguro que se estudió en esta semana y se estudió el SSTR con accidentes personales y todo el mundo pone SSTR, SSTR, y es una repetición, ¿ya? Entonces traten de diversificarse, ¿ya? Y desde ya le voy pidiendo que vayan haciendo sinergia entre ustedes, ¿ya? Los seres humanos somos seres sociables, no somos islas, y necesitamos interactuar. En este caso, ustedes están llevando esa certificación, ustedes vayan formando, ¿no? Grupos, ¿ya? Grupos de estudio. ¿Por qué? Porque a finalizar esta certificación, al menos los que van a seguir la certificación completa de 24 semanas, las últimas 3 semanas, ¿ya? Vamos a llevar lo que es un slip completo de seguros para un cliente. Vamos a empezar desde cómo hacer un multirriesgo, ¿ya? Cómo aplicar las tasas, ¿no? Pero obviamente para eso se le va a dar una serie de informaciones, ¿ya? Que ustedes van a tener que saber leer. Yo los voy a guiar, no se preocupen, pero desde ya les digo, vayan buscando hacerse grupos entre ustedes, ¿ya? Es importante. Obviamente, si ustedes hacen un trabajo grupal, no me van a presentar el mismo trabajo todos, pero tiene que haber una diversidad, no tiene que cada quien hacer su propio trabajo, ¿ya? Pero cuando es tema de investigación, que en algunos casos sí ameritaría, ¿ya? Sí les aconsejo que vayan formando sus grupos. Y con mayor razón, para cuando lleguemos a la finalización de esta certificación, vamos a hacer un slip de seguros, ¿ya? Que va desde lo que es el tema de multirriesgo, pasando a la cotización de todos los seguros que vamos a estudiar, saber aplicar las tasas, ¿no? Y saber determinar la materia asegurada en el seguro de incendio, que eso es muy importante, ¿no? Determinar a la materia asegurada en el seguro de incendio, ¿ya? Entonces, chicos, guerra avisada no mata gente, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio a la lectura de lo que es la introducción al seguro en la segunda semana, salvo que alguien me quiera hacer alguna consulta a lo que he mencionado. ¿Alguien quiere hacerme alguna consulta, alguna que les haga algún tipo de precisión? ¿Todo está claro? ¿Claro como el chocolate espeso? Sí, ¿Mm? clarísimo. Ok. Entonces, bueno, sin más, vamos a ingresar a lo que es el tema de la lectura. Vamos a ver acá. Sigo compartiendo con ustedes, ¿no? El riesgo, ¿no? El riesgo es un fenómeno indeseable que afecta moral y económicamente al hombre. En el ámbito económico se tiende a un solo significado. Riesgo es la falta de certeza sobre el acontecimiento de una pérdida. En otras palabras, la falta de certeza objetiva sobre futuros hechos o acontecimientos. La incertidumbre, inseguridad o duda denotan un aspecto más bien subjetivo. Representan la reacción humana a la falta de certeza, de la cual nacen la discusión, la esperanza, la duda, la planificación, el éxito y el progreso, pero también la disputa del miedo, la defensa, el fracaso y el atraso. Elementos del seguro. La probabilidad. Dicho lo anterior, tenemos que diferenciar el grado de incerteza sobre una pérdida, con la probabilidad de que ocurra una pérdida. Si el grado de probabilidad es 100, el de incerteza es 0, ¿no? El cálculo de probabilidades tuvo su origen en los juegos de azar y su evolución nos permite, por ejemplo, en los seguros de vida, calcular la mortalidad con bastante exactitud a base de la experiencia, porque los factores varían muy lentamente. En los seguros de riesgos generales hay que basarse, lamentablemente, mucho más en aproximaciones porque los factores que producen los eventos están constantes en movimiento. Las compañías de seguros, eh, no sé si todas, pero en la que yo trabajé, sí teníamos la asesoría de un actuario. ¿Qué es un actuario? Es una persona que está especializada en sacar estadísticas de seguros. Son los que determinan
el tipo de primas que se tienen que cobrar para cada riesgo. Son los que corrigen los defectos que se van presentando en las siniestralidades, que son la sucesión de eventos, de siniestros en una vigencia determinada y que inclusive podrían determinar en elevar la prima, aumentar el deducible o franquicia o modificar inclusive ciertas condiciones de la póliza, ¿ya? Entonces, como nosotros no estamos estudiando para actuarios, porque esa es la parte que le corresponde a la compañía de seguros, nosotros estamos estudiando para ser asesores y corredores de seguros. Entonces, esos temas los vamos a tocar muy rápidamente, ¿ya? No vamos a ahondar, ni merece que lo ahondemos profundamente, ¿ya? Ahora, la ley de los grandes números. El valor matemático que se le asigna a los riesgos se averigua considerando y tabulando un gran número de casos similares. El número de veces en que sucede el hecho, considerando dividirlos por el número de casos investigados en el riesgo matemático de que el hecho ocurra para cualquier caso en particular. La ley de los grandes números se hizo posible a la observación humana e hizo posible el seguro una institución. Según los estudiosos, a mayor número de posiciones, más se cumple la probabilidad. Desde el punto de vista del seguro, podemos decir que a mayor número de casos, el riesgo y la incerteza va a disminuir rápidamente. Entonces, el seguro requiere gran número de posiciones para ser más preciso en el cobro de la prima justa. No sé si como ustedes comenté, de repente a veces ya tengo varias certificaciones a cargo y quizás unas muy cerca de otras, pero en verdad ocurre de que las compañías de seguros que tienen más clientes son las que manejan mejor su experiencia, ¿no? Mientras más clientes tengas, más exposición a riesgo vas a tener estos clientes y obviamente vas a tener muchos más siniestros, ¿no? ¿De qué te va a alimentar a ti los siniestros? Las siniestralidades te van a indicar cómo es el comportamiento, ¿no?, de ese ramo, por qué son las causas del siniestro, cuál es la magnitud, la frecuencia, la severidad, ¿no? Entonces, esos análisis permiten a las compañías que tienen más clientes ajustar mucho más el cobro de sus primas. Una compañía de seguros que tiene pocos clientes es muy voluble en el tema de sus cobros, no sabe si cobrar menos, cobrar de más, porque no tiene la experiencia. Sin embargo, una compañía de seguros que tiene mucho más clientes, por la misma ley de los grandes números, como ya se ha explicado, va a poder ver, ¿no?, en la experiencia la cantidad de siniestros que puede tener. Obviamente, una compañía de seguros que tiene 50.000 clientes frente a otra que tiene 10.000, no es la misma magnitud, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Estudio del riesgo. Para los fines de este curso debemos considerar el riesgo como riesgo financiero o incertidumbre de pérdida económica y debemos tener presente lo siguiente: la distinción entre riesgo puro y riesgo especulativo y la separación que debe hacerse entre riesgos particulares y riesgos fundamentales. Riesgos puros y especulativos. Hay riesgo especulativo en la promesa de una ganancia y la posibilidad de una pérdida. El riesgo puro se contrae con la única perspectiva de perder o no perder. El riesgo de que un incendio destruya por completo el hogar es, sin embargo, un riesgo puro. Las únicas posibilidades son que la casa se queme, en cuyo caso se sufre una pérdida, o que no se queme, no perdiendo ni ganando nada en ese caso. No existe posibilidad de beneficio en un riesgo puro. Los riesgos especulativos se tratan normalmente con técnicas comerciales, tales como coberturas y contratos especulativos de cumplimiento en un plazo futuro. Los riesgos puros se tratan con técnicas de seguro. El riesgo puro puede definirse como la posibilidad de pérdida o desembolso, porque puede igualmente entenderse a la luz de otros conceptos, bien sea como sujeto u objeto de la protección derivado del seguro, o bien como uno o varios de los azares a que ésta se extiende habitualmente. Riesgos fundamentales o particulares. Los riesgos fundamentales emanan de pérdidas que son impersonales en su origen y en consecuencias. Las pérdidas no están causadas por individuos ni recaen sobre individuos, como podemos comentar, la guerra, la inflación, la moda o prejuicios son riesgos que surgen de los problemas e interdependencia social. No podemos identificar a una persona que las inicie. Los terremotos, inundaciones o huracanes
son riesgos fundamentales que provienen de fenómenos físicos. No se puede identificar el que provoca una guerra o un terremoto, como se puede hacer con un ladrón o con un automovilista imprudente. De forma parecida, las víctimas de los riesgos fundamentales que provienen de fenómenos físicos son numerosos, mientras que no lo son tanto las del ladrón o las del automovilista. Los riesgos fundamentales siempre implican, por consiguiente, un elemento catastrófico. Por lo anterior, surgen de pérdidas originadas por hechos individuales, como encallamiento de un barco o la explosión de una caldera. La distinción entre riesgos fundamentales y particulares no es estática. En su día, el desempleo se consideraba resultado de la pereza, intemperancia o incapacidad del trabajador individual, un riesgo particular que podía ser localizado con precisión. Ahora, tendemos a ver el paro como un fenómeno general provocado por el mal funcionamiento del sistema económico, un riesgo fundamental de que es responsable la sociedad, no el individuo. Cuando los accidentes de trabajo comenzaron a considerarse como consecuencias inevitables de la sociedad industrial y no faltas de un patrón o empleado específico, pasaron de lo particular a lo fundamental. También los principios del seguro. Vamos a hablar sobre los principios. Este es un tema muy importante, chicos. Esto de los principios del seguro, yo le voy a conseguir una lectura que he encontrado por ahí que es muy interesante. Se la voy a participar y si es posible, si tengo tiempo, leérselas también para que tengan en cuenta. Los principios del seguro, ¿ya? Los principios jurídicos del contrato de seguro, es como en la religión que tienes que saber leer el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, ¿no? Y todos aquellos rezos, rezarle a tu angelito de la guarda y todo lo demás, ¿no? Entonces, es importante que estos principios jurídicos los tengamos muy presentes, ¿ya? Estos están mencionados en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Seguros, que es la 29946. Son los fundamentos doctrinarios en que se basa la actividad aseguradora y son las normas que rigen las relaciones entre asegurador y asegurado. Empecemos con lo que es el principio de la máxima buena fe, llamada también la ubérrima bona fides, o la máxima buena fe, que debe sustentar la validez del contrato de seguro, cuando las partes se rigen por actos de absoluta veracidad, a fin de evitar todo intento de dolo o mala intención. Por ejemplo, si un asegurado hace declaraciones falsas para la apreciación del riesgo, no actúa de buena fe, más bien trata de engañar u ocultar algo para lucrar el seguro, lo cual no es buena regla de juego. Según este principio, el asegurado está moralmente obligado a ser exacto y completo en todo aquello que influya en la representación de los riesgos, al ofrecer el seguro al asegurador. Solo el asegurado está en posición de conocer todos los detalles del riesgo, el cual se desvirtúa ante los aseguradores si no se les comunica todos los detalles del mismo. No obstante lo indicado, el asegurado no está obligado a declarar aquello que no influya en la apreciación del riesgo, como hechos conocidos por todos, por ejemplo, una guerra en curso, hechos que los aseguradores debieran conocer como leyes o ciertas prácticas comerciales, datos que los aseguradores pudieran deducir de la información recibida, ¿no? Datos sobre los cuales los aseguradores permitan guardar reserva y datos no requeridos expresamente por la póliza y todos los documentos que formen parte del contrato. Pero este principio no se limita solo a proteger al asegurador, quien tiene la obligación de observar también la máxima buena fe, evitando malos entendidos en casos de siniestros. Luego tenemos lo que es el principio de indemnización. Resumido, en la frase, el seguro no es para ganar, el seguro es para no perder. Indemnización viene de una palabra que es indemne, tratar de dejar a una persona como si no le hubiera pasado nada. Pero y gracia, como estaba hasta antes de ocurrir el siniestro, ¿no? Entonces trata de evitar un afán de lucro por parte del asegurado. En vez de tener un seguro para garantizarle solamente una protección que le libere de una pérdida o daño. Es la principal obligación del asegurador, la indemnización, motivada por la ocurrencia de un siniestro indemnizable y notificado por el asegurado y determinada por la tasación de los daños producidos por el siniestro. En consecuencia, la indemnización se pagará con arreglo a los daños evaluados, pero con el tope máximo de valor asegurado
que figura en el contrato. El asegurador puede cumplir con la obligación de indemnizar de diversos modos. 1, pagando en efectivo el importe tasado de los daños. 2, reparando o reemplazando a su cargo el objeto dañado. Y 3, tomando en todo o parte y por el precio de tasación los objetos asegurados. El principio de mutualidad. Quizás es uno de los principios más elementales también, ¿no? La mutualidad es un elemento esencial del seguro. Se inspira, pues, el seguro en el mismo principio que sirve de sustento a las organizaciones cooperativas. Uno para todos y todos para uno. Este carácter mutualista del seguro es, si se quiere, lo que le comunica mayor halago, porque de él surge una consecuencia en el orden económico, la reducción de los costos. Atender a la satisfacción de una necesidad incierta a través de una organización de este tipo es, a no dudarlo, menos dispendioso que perseguir su solución con un criterio egoísta. Como puede verse, la idea que está detrás de estas definiciones es que el seguro es una especie de bolsa común a la que los aseguradores aportan, a la que los asegurados aportan para que en el caso de que alguno de ellos tenga una pérdida, sirva para afrontarla. Principio de interés asegurable. Va vinculado con el anterior. Hace que el seguro proteja el valor económico de un bien hasta una suma máxima de pérdida, pero sin exceder el valor real total de dicho bien. Sería absurdo e injusto, por ejemplo, que un determinado asegurado tuviera un interés asegurable de 100 por un bien que solo vale 50. Es un elemento que es condición indispensable para la validez del contrato de seguro. Su introducción sacó el seguro de la órbita del juego y eliminó el riesgo moral como una amenaza. El juego, como el seguro, implican un riesgo y ambos se basan en el cálculo de probabilidades. Si recordamos lo visto en el capítulo que se ha ocupado del cálculo de probabilidades, vemos que este tuvo su origen en las combinaciones de un juego de azar. Es necesario que veamos claramente la diferencia entre el seguro y la apuesta. El primero, como hemos visto, destruye la incerteza, mientras que el segundo lo crea. El juego representa un dolor o un placer, pero sin satisfacer necesidad económica alguna. El seguro, en cambio, es un medio social con una gran misión económica y humana. Entre otras diferencias, podemos observar las siguientes. Un contrato de seguro tiene fuerza legal, la apuesta no. Las dos partes del contrato de seguro deben observar la máxima buena fe. Tal consideración no interviene en la apuesta. La suma pagada en un contrato de seguros representa la pérdida real sufrida. Al que gana una apuesta se le devuelve la cantidad apostada más la ganancia. Un suceso asegurado puede no suceder nunca. Una apuesta se refiere a un acontecimiento que ha de tener lugar en una fecha futura y determinada. Ninguna de las dos partes de un contrato de seguro desea que ocurra el suceso asegurado, ya que a ninguna le beneficia. El vencedor de una apuesta siempre sale ganando. En un contrato de seguro, el suceso asegurado puede causar diversos grados de pérdida o daño. En una apuesta se pierde o se gana. Tal vez la definición más completa de interés asegurable es la que encontramos en el decreto sobre el seguro marítimo inglés de 1906, que dice: una persona tiene interés en una aventura marítima cuando tiene cualquier relación justa o de derecho con la aventura misma o con cualquier propiedad asegurable que en ella corra riesgo y en cuya consecuencia pueda beneficiarse con la seguridad o feliz llegada de la propiedad asegurada, o pueda ser perjudicada por su pérdida, daño o detención, o pueda incurrir en responsabilidades a su respecto. Una definición mucho más simplista es la del norteamericano Mowbray. El interés asegurable es un interés de tal naturaleza que el evento contra el cual se asegura pudiera causar pérdida al asegurado. Resumiendo, pues, podemos decir que el interés asegurable se refiere no al objeto en riesgo, sino a la relación económica que ligue a una persona determinada con los bienes que han de ser objeto de contrato, en tal forma que la conservación de tales bienes le resulte beneficiosa y su deterioro o pérdida significa un quebranto patrimonial expresado en dinero. Según lo anterior, es claro, pues, que una compañía de seguros no debe admitir seguros en los cuales no existe un interés asegurable en el mismo momento de la contratación. Es importante resaltar
claramente la diferencia entre el seguro y la apuesta. El primero destruye la incerteza, mientras que el segundo lo crea. El juego representa un dolor o un placer, pero sin satisfacer una necesidad económica alguna. Bueno, esta parte de lo que está repetida. Principio de subrogación. Consecuencia del principio de indemnización, que faculta al asegurador, una vez que ha indemnizado una pérdida, a recuperar de terceras personas responsables en caso de haberlas. La subrogación es un principio, ¿ya?, que se busca para que el asegurado no cobre dos veces. ¿Por qué? Porque puede cobrar inicialmente por la póliza, pero también le puede cobrar al causante de un daño, de un evento, al responsable, al tercero responsable. Pero si ya fue beneficiado con la indemnización de la póliza, la subrogación, el principio de subrogación, hace que el asegurador subrogue en sus derechos al asegurado, y si el asegurado tenía intención de repetir contra el tercero culpable, por este principio, la compañía de seguros asume ese derecho y repetirá contra el tercero responsable, ¿ya? Principio de la causa adecuada. Se ha incorporado este principio a fin de, para pagar un siniestro, la compañía de seguros aplique la causa próxima, debiendo encontrar la causa que desencadene una serie de eventos que nos lleve al siniestro, y no la causa inmediata, el suceso que causa el siniestro. Tenemos acá el principio de contribución. Según este principio, en caso de que una misma materia asegurada tuviera otros seguros, la pérdida total debe ser compartida por los otros aseguradores en proporción a los capitales asegurados. Como ya se los explicó, el seguro no permite lucro. El seguro no es para lucrar. El seguro es para resultar indemne, ¿no?, frente a una pérdida mediante la indemnización, reposición, ¿no?, de un bien o reparación también. La clasificación de los seguros. En la página 16, ¿no?, tenemos fundamentos, ¿no? Son los fundamentos doctrinarios que se basan en la actividad aseguradora y son las normas que rigen las relaciones entre el asegurador y el asegurado. La relación de seguro de daños a la propiedad, aquí tenemos un esquema. Las propiedades están expuestas a una amplia gama de riesgos como incendio, robo, riesgos de mar, actos de la naturaleza y por las personas. Y dichos riesgos pueden ser accidentales, por negligencias, hechos fraudulentos o maliciosos, etcétera. Y así seguirán surgiendo nuevos riesgos con el progreso técnico y tecnológico. Aquí tenemos, ¿no?, daños a la propiedad, un mapa conceptual, no marítimos y marítimos. Los no marítimos son incendio, robo, deshonestidad, ramos técnicos, aviación, animales, lucro cesante, vehículos, transporte terrestre. Y los marítimos son transporte marítimo y cascos. Desde cascos se bifurca en lo que es pesquero y transoceánico. De ramos técnicos se bifurca lo que son los seguros rotura de maquinaria, CAR, Construction All Risk, EAR, Erection All Risk, equipo electrónico, TREC, todo riesgo para equipo de contratistas. Dentro de esta clasificación están los seguros de incendio, robo, transportes, cascos, vehículos, deshonestidad, 3D, aviación, ingeniería y otros ramos que se tratarán en detalle más adelante. Seguro de daños al patrimonio. Como ejemplo, se pueden citar la responsabilidad civil, lucro cesante, cartas, fianzas y cauciones. Aquí tenemos en la página número 17, daños al patrimonio, responsabilidad civil, tenemos el lucro cesante y las cauciones y cartas fianza. En la responsabilidad civil tenemos la responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad civil contractual, la responsabilidad civil patronal, la responsabilidad civil de productos, la responsabilidad civil profesional y la responsabilidad civil de errores u omisiones. Esta última está dedicada mayormente a los gerentes y accionistas de una empresa. La RC profesional es la póliza que cuando ustedes aprueben en la SBS el examen para sacar su registro, la SBS, entre unos requisitos, te va a pedir a ti que en base a donde tú hayas postulado, si es para riesgos de personas, ¿no?, o generales, tú puedes especificar
cuánto es lo que tú piensas ganar en tu primer año, ¿no? Te puedes proyectar y en base a eso te pide la SBS una póliza de responsabilidad civil profesional, tal como la tiene un doctor, tal como lo tiene cualquier otro profesional que esté involucrado, ¿no? De repente también los ingenieros también tienen pólizas de responsabilidad civil profesional. Entonces, frente a un mal asesoramiento de un corredor, un asesor de seguros, ten por seguro que el hecho de acudir a esa póliza no denota una buena performance del corredor de seguros, porque en verdad se debería evitar tocar esa póliza, ¿no? Ustedes saben que el ramo de seguros, el mundo de los seguros acá en el Perú es muy, muy pequeño y todo se llega a saber. ¿Ok? En lo que es lucro cesante, tenemos qué cosa busca acá indemnizar, ¿no? O reponer los gastos fijos, la utilidad neta y gastos fijos más la utilidad neta. En lo que son cauciones y cartas fianzas, se aplican en lo que son los contratos, el tema de las aduanas y su funcionamiento. Luego, en el seguro de daños a las personas, en la página 18, tenemos la siguiente bifurcación: daños a las personas. Para vida, tenemos salud e invalidez. En vida tenemos muerte y sobrevivencia, ¿no? En verdad, el seguro de vida debería llamarse seguro de muerte, porque quien lo va a disfrutar van a ser los beneficiarios y no el asegurado. En muerte tenemos lo que es accidente, muerte natural y por enfermedad, y estas a la vez se bifurcan en un colectivo individual, el colectivo en obligatorio y participacionista. El obligatorio está en la ley 4916 de gravamen y la participación es del tiempo. Individual es la vida entera, vida temporal y vida total. En sobrevivencia tienes pensión previsional, una renta vitalicia. En salud tienes cobertura de enfermedad, lo que es maternidad y por accidente. Y en invalidez tienes la invalidez permanente y temporal, y en la permanente que puede ser total o parcial. ¿Cuáles son los criterios de asegurabilidad? Los criterios de asegurabilidad son un gran número de posiciones homogéneas similares. La posible pérdida debe ser definida y mesurable, tiene que ser cuantificable. La pérdida debe ser por causas accidentales y o fortuitas, no por la propia mano de la persona. La probable pérdida debe ser significativa. Estos criterios también deben contemplar técnicas de control, como les decía, los deducibles, franquicias, la exposición catastrófica mínima, la factibilidad económica. Determinación del valor asegurable. Valor asegurable se define como la cantidad que corresponde al valor de reconstrucción o al valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo, determinado según los criterios estipulados en las condiciones generales de ramo de seguro correspondiente. Valor de reconstrucción, cantidad de dinero que exigiría la reconstrucción de un edificio nuevo igual al inmueble asegurado, con iguales áreas construidas y privadas, terminados y acabados, diseños, estructuras y ubicación, y de acuerdo con la definición prevista en las presentes condiciones generales. Valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo, cantidad de dinero que exigiría la adquisición de un bien nuevo, de la misma clase, marca, modelo, capacidad y características, incluyendo gastos de montaje, transporte y derecho de aduana si los hubiere. No incluye depreciación por edad ni por uso o estado de conservación. Valor de costo, cantidad de dinero que exigiría la reposición de las existencias. Cuando los bienes tienen un valor de privilegio por su carácter artístico, histórico, etc., existe la figura del valor convenido entre el asegurado y el asegurador. Ejemplo, para obras de arte, joyas y otros. Este criterio, en forma excepcional, a algunos edificios cuyas características de diseño y construcción a la fecha son irreproducibles. El valor convenido se aplica cuando no es posible determinar un valor de reconstrucción. Modalidad de suma asegurada, según su consumo con la ocurrencia del siniestro. Toda y cada pérdida por evento. La suma asegurada que lleva esta indicación es para cada evento o siniestro. Sin embargo, las pérdidas económicas que pertenecen a un mismo evento o siniestro reducirán dicha suma asegurada de ese evento. Ejemplo, suma asegurada
de 100.000 toda y cada pérdida anual. Ocurre un siniestro de incendio por $40.000. El seguro paga $40.000. Quedan 60.000 para incendio. Ocurre otro siniestro de explosión por 80.000. El seguro paga 80.000, quedan 20.000 para explosión. Ocurre un tercer siniestro de lluvia por 170.000. El seguro paga máximo 100.000, ya no queda suma asegurada para otro siniestro de lluvia. Según su consumo con la ocurrencia del siniestro, límite en el agregado anual global, o sus siglas LAA. La suma asegurada que lleva esta indicación es para todos los eventos o siniestros que ocurran en la vigencia anual del seguro. La ocurrencia de los distintos eventos o siniestros reducirán dicha suma asegurada anual. Ejemplo, suma asegurada 100.000, límite agregado anual o LAA. Ocurre un siniestro de incendio por 40.000, el seguro paga 40.000 y quedan 60.000 para cualquier otro siniestro. Ocurre otro siniestro de explosión por 80.000, el seguro paga solo la diferencia que queda, que es 60.000, y ya no quedaría suma asegurada para el resto de la vigencia anual. ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Se ha entendido cómo funciona la primera, que es toda y cada pérdida por evento, y cómo funciona la segunda, que es límite en el agregado anual? ¿Se ha entendido? ¿O alguien tiene alguna duda para que se la vuelva a repetir o le ponga algún tipo de ejemplo? Ok. Seguimos avanzando entonces. Vamos viendo acá. Tipo de póliza según cobertura. Hay dos tipos de póliza. Hay todo riesgo y riesgo nombrado. El todo riesgo te dice, te cubro todo menos aquello que está expresamente excluido. Y en el riesgo nombrado, te cubro solamente aquello que estoy nombrando a lo cual yo voy a dar cobertura, pero también tienes la posibilidad de tener exclusiones, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre uno y otro. El todo riesgo te cubro todo, menos lo que está excluido, y en el riesgo nombrado te cubro solamente aquello que voy a dar cobertura, pero también puedes tener partes de exclusiones, ¿ya? Según sumas aseguradas. Chicos, quiero un ratito ver cómo vamos con el tema del tiempo. Me están quedando 2 minutos con 28. Bueno, ok. Sigamos. Según sumas aseguradas. A valor total. Se asegura el 100% del valor declarado o expuesto de los bienes del asegurado. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de la vigencia de la póliza, el asegurado fijará la suma asegurada, la cual debe coincidir con el valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios de determinación del valor asegurable antes indicados. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la compañía y actualizar la suma asegurada en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición, se hará por incorporados esos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a la solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar la suma asegurada en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. La suma o capital contratado coincide totalmente con el valor real del bien u objeto asegurado. Es esta la fórmula que menos dificultades plantea, tanto al asegurado como al asegurador, por lo que tal vez haya que considerarla como ideal para determinadas garantías. Hay que partir de una base. Las sumas aseguradas no permanecerán invariables a lo largo del tiempo, al ser frecuente que se produzcan incrementos. Por este motivo, se incluye como complemento a esta fórmula la revalorización automática de capitales de forma anual. ¿Qué se consigue con esto? Disponer siempre de un seguro perfectamente actualizado en el apartado correspondiente al capital asegurado. Bueno, chicos, me está quedando menos de un minuto.
quedo hasta acá con este avance en la nuestra segunda reunión de pasado mañana, a la misma hora. Continuaremos con el tema de esta lectura y les alcanzaré el recurso que les he prometido.